¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar pues un tema que estamos dándole continuación, lo que es fluidos, la ley de gases. Para este tema vamos a trabajar obviamente continuidad del tema que vimos la semana pasada en clases anteriores. En la clase anterior vimos la ley que se llama ley de Boyle. El día de hoy vamos a cambiar a una ley donde se conoce como la ley de Charlie o la ley de Charles, que es lo mismo. Para la ley de Charles que vamos a trabajar el día de hoy, la fórmula nos dice lo siguiente. Nos dice, aquí pide temperatura y volumen, no pide presión, pide temperatura y volumen. Nos dice, el volumen 1 dividido temperatura 1 es igual o inversamente, que es lo mismo, inversamente proporcional al volumen 2 dividido temperatura 2. Si ustedes observan, cada una de las leyes que tenemos aquí obviamente cambian en un aspecto, cambian en un parámetro. Ya tenemos un problema ahí explícito para poder trabajarlo y algunas curiosidades que hay. Para empezar, puede que la temperatura me la den en Fahrenheit y por lo general se trabaja en Kelvin. Puede que me la den en Rankine y tenemos que transformarla a Kelvin. Entonces, esos son los parámetros que cambian. Vamos a definir qué es en sí la ley de Charlie. Cuando decimos la ley de Charlie, nos referimos a una pequeña paráfrasis. Decimos, a presión constante, el volumen de una masa fija de cualquier gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, lo cual se puede expresar como volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Muy bien, como sabemos nosotros, la temperatura absoluta para los Celsius es el Kelvin. Para los Fahrenheit es el Rankine. Y aquí dice temperatura absoluta. Entonces hay que hacer una conversión. Muy bien. El problema que tenemos ahí nos dice 3 litros de hidrógeno. Ya dijimos de que el hidrógeno se abrevia como H2 porque es una molécula subatómica. 3 litros de hidrógeno a menos 20 Celsius. Miren, a menos 20 Celsius se dejan a temperatura ambiente de 27 Celsius. ¿Cuál es el volumen a la temperatura ambiente si la presión permanece constante? Muy bien, entonces para eso vamos a insertar los datos que tenemos del problema para poder hacer nuestro cambio en algún sistema si es que vamos a hacer conversiones. Entonces los datos que tenemos aquí del problema son los siguientes. Tenemos volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2. Muy bien. El primer volumen que yo tengo es 3 litros. Entonces yo voy a colocar aquí 3 litros. El volumen 2 que yo tengo me lo está pidiendo el problema. ¿Cuál es el volumen a la temperatura? A la temperatura ambiente si la presión permanece constante. Entonces voy a encontrar volumen 2, pero puedo encontrar volumen 1 si el problema me dijera que el volumen final fue de tanto, pero no me lo está pidiendo. Muy bien, la temperatura 1 dice que es de 27 grados Celsius. Vamos a ver. ¿Cuál es el volumen de la temperatura ambiente si la presión permanece constante? Muy bien. Primero empezamos a 20 grados centígrados, ¿verdad? Y luego terminamos con 27 grados centígrados también, pero la primera está negativa y la segunda temperatura está a temperatura ambiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero necesitamos hacer las conversiones que tenemos. La primera temperatura que yo tengo es menos 20. Entonces yo voy a colocar aquí menos 20 grados Celsius. Y la última temperatura que tengo es 27 grados Celsius. Para empezar, como me está diciendo que es temperatura absoluta, yo necesito transformar los datos que yo tengo en el problema que estoy trabajando ahí. Muy bien. Entonces, primero, vamos a convertir, oigan bien, vamos a convertir los Celsius que tengo a grados Kelvin. En clases anteriores habíamos dicho que para los grados Kelvin es igual a Celsius más 273.15. El punto 15, si quieren, lo pueden omitir, porque se puede trabajar con punto exacto también. Entonces decimos, Kelvin es igual. ¿Cuántos Celsius tengo? Tengo menos 20 grados Celsius y vamos a sumarle 273.15. Entonces, los Kelvin es igual a ¿cuánto? Colocamos en la calculadora entonces, menos 20 más 273.15. Muy bien. Y eso me sale 253 grados centígrados. 253 grados centígrados punto 15, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta temperatura que tengo va a cambiar y cambia a 253.15. Muy bien. El siguiente factor que tengo es de 27.
Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Entonces los Kelvin es igual. ¿Cuántos Celsius tengo? 27. Ya habíamos dicho también de que si no les da problema, pueden omitir el factor que yo puse aquí de la abreviatura del Celsius. Y si no, pues lo pueden dejar. Es cosa de ustedes. Yo lo voy a colocar para no confundirnos. Muy bien. Más 273.15. Muy bien. Entonces, los Kelvin, aquí es una suma sencilla, ¿no? 273 más 27 me dan 300, pero hagámoslo en la calculadora para que vean que es lo mismo. 27 más 273.15 son 300.15. Muy bien, 300.15 grados Celsius. Kelvin, perdón. Estos Kelvin los voy a pasar de este lado. Entonces aquí ya decimos que tenemos 300.15 grados Kelvin. Muy bien. Con esos dos datos que ya tengo, ya que ya hice la conversión de este lado, ya puedo aplicar la ecuación que tengo aquí y hacer el despeje del problema que vamos a trabajar nosotros. Lo único que yo voy a hacer va a ser borrar esta parte que tengo de este lado del problema y poder insertar los datos que tengo de la ecuación con los datos del problema que tengo aquí. Eso es lo único que vamos a hacer. Muy bien. Vamos a ahorrar esta parte de la ecuación que ya despejé, que ya resolví aquí yo de este lado. Muy bien. Ahora empezamos a despejar el problema ya formalmente. Muy bien. Entonces nosotros aquí decimos lo siguiente. Vean pues. Me está pidiendo encontrar el volumen 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula del volumen 2 para encontrar el volumen del gas en el problema que tenemos ahí? Bueno, nos quedaría volumen 1, temperatura 2, dividido con temperatura 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí sería el volumen 1 multiplicado por temperatura 2 dividido temperatura 1 para hacer el despeje. El despeje ahí pues está bastante sencillo, no está tan complicado el despeje, ¿verdad? E insertamos los datos que yo tengo aquí ahora de este lado del problema. Lo voy a hacer aquí para colocar la respuesta a este lado. Volumen número 2. ¿Cuánto tengo en el volumen 1? Tengo exactamente 3 litros que están de este lado. Muy bien, 3 litros que tengo. Eso lo voy a multiplicar por la temperatura 2 que ya la encontré. La temperatura 2 no son 27 Celsius, son 300.15, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar aquí 300.15 Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque transformé los 27 Celsius a Kelvin, que es el grado absoluto. Aquí lo voy a colocar con rojo, miren, para que sepamos que son Kelvin. Ahí está. Eso lo voy a dividir exactamente entre la temperatura 1, que es igual a 253.15 grados Kelvin. Muy bien. ¿Qué datos ahí exactamente se pueden eliminar para poder hacer la conversión final? Obviamente la temperatura que estoy trabajando, ¿no? En este caso se elimina los 300.15 Kelvin por los 253.15 Kelvin. El volumen 2 es igual. Agarramos la calculadora y empezamos a hacer el factor de multiplicación de conversión sencilla, ¿no? Multiplicamos 3 por 300.15 y me da 900.45. Eso lo vamos a dividir dentro de 253.15 para obtener mi resultado final. Y así obtenemos cuánto es el factor final que vamos a trabajar. En este caso me quedan 3.56 o 3.55. 3.56 litros. Entonces, el volumen número 2 a temperatura constante, o sea que la temperatura está igual, no está cambiando, es igual a 3.56 litros. ¿Qué fue lo único que hice? Transformamos la temperatura de Celsius a Kelvin. Recordemos de que en química, por lo general, se trabaja con temperatura absoluta. La temperatura absoluta, les repito, para el Celsius es el Kelvin y para el Fahrenheit es el Rankine. Entonces tenemos que trabajar obviamente con grados Kelvin. ¿Qué fue lo único que hice? Transformé la temperatura Celsius y la temperatura Celsius número 2 a grados Kelvin. Aquí damos por terminado este primer ejemplo de la ley de Charlie y vamos a hacer un segundo ejemplo para que podamos salir de todas nuestras dudas que tenemos. Y si quedó todavía algún parámetro, alguna paráfrasis hay que poder resolverla, pues la vamos a resolver de una vez de antemano, para que vean que no es muy complicado resolver este tipo de problemas. Es bastante sencillo. Vamos a ahorrar el pizarrón y vamos a colocar un segundo ejemplo sobre la ley de Charlie. Muy bien, continuando con nuestro siguiente ejemplo de lo que es la ley de gases, con lo que es la ley de Charlie o la ley de Charles, que es lo mismo, ley de Charles o ley de Charlie es lo mismo, ¿verdad? Nos dice el siguiente problema, nos dice, si se enfrían 20 litros de oxígeno
El oxígeno también se abrevia como O2 porque es una molécula igual que el hidrógeno diatómica, o sea que se encuentra tanto en el espacio como en el centro de la Tierra. Por eso lo abreviamos como O2 y H2, ¿verdad? Muy bien. De oxígeno de 100 a 0 Celsius. ¿Cuál es el volumen nuevo? Quiere decir de que se enfriaron los 20 litros que teníamos de 100 grados centígrados que teníamos. Imagínense qué temperatura es. De 100 grados centígrados se enfriaron hasta llegar a 0 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen nuevo? Se supone que aquí tengo que hacer una conversión porque tengo que trabajar con grados absolutos, porque la regla me dice que tiene que estar la temperatura constante absoluta, o sea que tengo que transformarla obviamente cualquier temperatura que me den a grados Kelvin. Vamos a colocar en este caso los datos del problema. Los datos que yo voy a trabajar aquí son los siguientes. Tenemos volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2. Muy bien. En este caso, el primer volumen que yo tengo aquí, vamos a ver, son 20 litros. Aquí está. Muy bien, 20 litros. La primera temperatura que tengo es 100 Celsius, que yo tengo aquí, ¿ven? 100 Celsius. La segunda temperatura que tengo es 0 grados centígrados. Entonces yo necesito hacer una conversión para saber cuánto es los grados Celsius que tengo a grados Kelvin. Algunos datos ahí son triviales que con una suma se puede resolver rápido, ¿no? Pero vamos a despejarlo, vamos a resolverlo paso por paso. Y me gusta trabajar paso por paso este tipo de problemas para que no quede ninguna duda. Muy bien, voy a tratar la manera de resolverlo de aquí para acá las temperaturas y aquí para acá el problema. Muy bien, convirtamos primero pues, los grados Celsius que tengo. En este caso me dice que Kelvin es igual a los grados Celsius que tengo. En este caso son 100 Celsius más 273.15. Muy bien, bueno, ahí aparentemente es una suma, ¿no? 100 más 200, Kelvin es igual a 300.15 grados Kelvin. Entonces, esta temperatura es igual a 300.15 Kelvin. Ahí está. La siguiente temperatura que tengo es 0. Bueno, si sumo 0 más 273.15, por lógica, ¿cuánto es? Lo mismo. Imagínense, no tengo nada de este lado. Aquí tengo un quetzal. ¿Cuánto tengo? Tengo un quetzal. Eso es lo que me está dando a entender. Entonces, aquí no voy a hacer conversión alguna. Simplemente voy a colocar que esto es igual a 273.15 grados Kelvin. Ahí está. Ahora, ya puedo despejar el problema que yo voy a hacer ahorita, ¿no? Que vamos a despejar el volumen número 2. Muy bien. Para el volumen número 2 que tenemos aquí en nuestro problema, aquí está. Volumen 2. ¿Cómo quedaría la fórmula del problema? Bueno, queda igual que el problema anterior que ya despejamos, que ya hicimos. Volumen 1, temperatura 2 dividido temperatura 1. Muy bien, entonces eso sería volumen 1, temperatura 2 dividido temperatura 1. Despejemos los datos del problema. El volumen 1 que tengo es el único volumen que tengo, en este caso 20 litros. Aquí está. Entonces yo coloco aquí 20 litros. Eso yo lo voy a multiplicar por la temperatura 2. En este caso son 273.15 grados Kelvin. Y lo vamos a dividir entre la temperatura 1, que son 300.15 grados Kelvin. Muy bien. Ya teniendo el factor de conversión ahí, automáticamente ya sabemos qué factor, con qué factor se puede eliminar. Muy bien. En este caso, el factor que yo voy a trabajar, que vamos a eliminar nosotros, obviamente son las temperaturas. Entonces, la temperatura a eliminar aquí serían 273.15 y 300.15 Kelvin. Entonces, el volumen número 2 es igual a ¿cuánto? Agarramos nuestra calculadora y vamos a multiplicar. Observen, pues. Primero multiplicamos 20 litros por 273.15. Y eso me sale 5.463. Pero eso lo vamos a dividir dentro de los 300 que tengo aquí. 300.15. Eso es igual a 18.20. Esto es igual a 18.20. La única dimensional que no pude eliminar fueron los litros. Entonces esto es igual a 18.20 litros. Y aquí termina el ejemplo número 2 de lo que es la ley de Charlie. La incógnita encontrar a volumen 2 que es igual a 18.20 litros. ¿Se dan cuenta? No es un tema muy complicado. Es un tema pues bastante sencillo, solo de hacer conversiones básicas nada más.
Conteniendo la fórmula básica, que es esta, ya podemos despejar cualquier incógnita, porque me pueden pedir el volumen 2 o me pueden pedir el volumen 1, eso también se puede trabajar de esa manera, ¿no? Pero va a depender del problema cómo nos lo van a plantear. De esta manera damos gracias a todos los que nos han estado siguiendo aquí en el canal y pues nos estaban pidiéndole una clase básica, ¿no? De continuidad de química, de lo que era la ley de Charlie o la ley de gases, que es esto que estamos observando aquí de este lado. Los espero en un siguiente video, una siguiente clase, donde vamos a trabajar nosotros lo que es un siguiente tema sobre la ley de gases y espero que vayamos anotando poco a poco las fórmulas que vamos trabajando. Gracias por su atención y los veo en un siguiente video.